organizaciones, da visibilidad y hay beneficios evidentemente intangibles por el tema, pues precisamente la mitigación de la huella de carbono, la mitigación de la emisión del CO2 y evidentemente, bueno, la generación de alianzas. ¿Qué involucra o por qué es importante medirse? Pues por todo esto. Mira, hay mercados voluntarios. Yo les recomendaría que se olviden ahorita de los mercados obligatorios de bonos de carbono. Hay mercados voluntarios, hay certificaciones, hay inversionistas que les interesa. Conozco un fondo de inversión vegano, precisamente pues, que sí o sí tiene que tener el componente vegano y además van a impulsar el tema de la huella de carbono. Nosotros mismos estamos generando hay un como crowdfunding, crowdsourcing relacionado con temas de reducción de CO2. Hay muchas formas de participar, hay regulaciones, hay normas, y al final del día, pues la idea es mejorar la rentabilidad de un proyecto. Lo mismo sucede cuando empezamos a hablar o cuando nos metemos en el mundo de las ODS. Una de las métricas de las ODS es precisamente la reducción de huella de carbono. Por cierto, el martes doy una charla de acción por el clima, con mucho gusto se las comparto. El mundo está hablando de la reducción de huella de carbono, en los reportes de las grandes empresas ya se habla de esto, lo vemos en Nike, lo vemos en Coca-Cola, lo vemos en, por ejemplo, esta certificación, el Carbon Free de los hoteles. Mi hermana tiene una feria de destilados, se llama Barra México, y en el evento ya también están emitiendo o están generando precisamente la transparencia del carbon free, es decir, perdón, carbon neutral, ¿no? Neutral de carbono, de todo lo que se consume, lo están mitigando de una forma, en ellos en el Pacífico lo están haciendo con Pronatura. Las certificaciones ya hablan de esto, ya hablan de la medición de huella de carbono. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el ISO 14000, ya tiene un componente de huella de carbono, pero además, pues además hay otros, ¿no? Pues vamos a fidelizar a nuestros clientes, vamos a permitir licencia social. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo unos ejercicios de procesos de consulta vecinal, lo estamos llevando a cabo en Tláhuac. Y lo que uno entiende es que cuando uno pregunta a la población, aunque la gente diga que no, el tema ambiental es constante. El tema ambiental sí es presente y si no se atiende en términos agua, árboles, reducción de residuos, si no se atiende, evidentemente hay riesgos de que se pierda la licencia social. ¿Qué es la licencia social? Pues qué tanto te dan permiso a la comunidad para hacer las cosas. Hay casos drásticos en donde que llegue una comunidad y cierre una avenida pequeñita, una calle chiquita de acceso donde se va a construir una planta, se para y por meses está bloqueado el proyecto, se pierden millones de pesos. En el caso en Pemex hay pozos, yo estuve de tutor de una tesis doctoral hace ya muchos años, donde era precisamente se calculaba el costo de lo que se perdía por pozo, por día cerrado o clausurado por la gente. Y es casi un día, por cada día se pierde 1 millón de pesos y había pozos clausurados o cerrados ya por algo así como 8 meses. Entonces imagínense el dinero que se está perdiendo. Ahora, vamos a entrar ya directamente a medición de huella de carbono. Voy a responder la pregunta. Hola, buen día. ¿Existe alguna calculadora de la huella de carbono sencilla, práctica que podemos utilizar y compartir con estudiantes a nivel básico para sensibilizarlos, educarlos con los impactos de nuestras actividades? Sí, hay muchísimas. Yo les recomiendo, les voy a hablar de algunas que recomiendo, pero en realidad todas son buenísimas, todas son buenas. En México tenemos una muy buena, que es la de México 2 o MexiCO2. Es muy buena la calculadora. En verdad, fue un gran trabajo que realizaron en la plataforma. A nivel internacional, la plataforma de Nature Conservancy, de TNC, es buenísima. No se vayan muy lejos. Uno de los principales instrumentos que genera o los que están generando metodologías, Carbon Footprint, la huella de carbono, .org, y tiene una calculadora en la cual, por ejemplo, nosotros utilizamos, tiene un software embebido, y eso nos permite subirla a nuestra plataforma en terraetica.com. Si ustedes van a Terraética, utilizamos la plataforma de Carbon Footprint y la pueden utilizar. Todo es absolutamente gratuita. Y les recomiendo, por último, si ustedes quieren calcular la huella de carbono de su hogar, es un poquito diferente, dado que evidentemente los hogares son diferentes, pero la calculadora de huella de carbono de WWF, de World Wide Fund de Inglaterra,
Es decir, The World Wide Fund Londres, búsquenla, calculadora Carbon Footprint, es espectacularmente bien hecha. Híjoles, cómo es agradable esa calculadora en términos de genéricos, es decir, para calcular personalmente o para calcular en mi hogar. Ya cuando hablamos de términos empresariales es un poquito más complejo, pero lo vamos a ver hoy. Entonces, con mucho gusto, en la presentación están los enlaces, María Teresa, con mucho gusto, bueno, se los compartimos y los pueden descargar. Entonces, vamos a comenzar con los alcances. Recuerden, 3 elementos: alcances, cálculo y compensación. En términos de alcances, hay 3 tipos de alcances. Los pueden ver ustedes directamente en su pantalla. Primero, las emisiones directas. ¿Qué significa las emisiones directas? Hay muchas formas de verlos, pero la forma más fácil para mí, para entenderlo, es cuando emites carbono tú a la atmósfera. ¿Cómo lo puedes emitir? Ya se imaginarán, prendiendo un bloque de carbón. Si lo prendes, se está yendo a la atmósfera, ya es el CO2 está yendo a la atmósfera, tú ya eres un emisor directo. Consumir gasolina, la gasolina, al hacer la combustión, estás emitiendo directamente a la atmósfera. Ese es alcance 1, en inglés se llama scope. Voy a responder esta pregunta de Ariel. ¿Existe diferencias entre el cálculo de huella de carbono hídrica y ecológica? Absolutamente. Son 3 huellas que a veces se entrelazan, no siempre, pero en este caso no se entrelazan. Estoy pensando si la huella ecológica se entrelaza con la huella de carbono. Creo que no. Ese dato te lo tengo que confirmar. Pero, por ejemplo, la huella hídrica es totalmente diferente a la huella de carbono. Y cuando hablamos de huella hídrica, todavía hay más, ¿eh? Hay agua verde, agua gris, agua azul. Entonces, es todavía un gran tema. Ojalá un día hagamos una charla precisamente de huella hídrica, que bueno, va a ser el gran debate de las próximas décadas. Regreso al tema del carbono. El alcance 2, recuerden, el alcance 1 es lo que yo estoy emitiendo, yo directamente, personalmente, estoy emitiendo a la atmósfera. ¿Cómo lo hago? Pues a través de literalmente escarbar. Bueno, no tengo que escarbar, pero imagínense que escarbo, tengo aquí tengo madera, carbón, que estaba atrapado, por así decirlo, en la materia, está agrupado bajo la tierra o en un árbol, y yo digo, no, yo necesito calor para esta noche fría de cuarentena, le prendo y el CO2 va al aire. Eso es alcance 1, muy sencillo. Alcance 2, se llaman emisiones indirectas. ¿Y de qué habla? De lo que tú no estás liberando a la atmósfera, pero tú lo estás comprando. ¿Qué significa esto? Vean su recibo de luz. Ustedes directamente no están saliendo a la calle a liberar carbono o están generando esa extracción, pero lo están comprando hacia de ellos. Entonces eso se llama alcance 2 o emisiones indirectas. Y el alcance 3 es curiosamente el que más hacemos todos nosotros, que le llamamos emisiones opcionales, que es pues, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, los viajes. Cuando yo viajo a Orlando, pues yo no estoy ni comprando la turbocina, yo no estoy poniéndole fuego a la turbocina para que vuele el avión, yo no estoy haciendo eso, pero estoy comprando, estoy permitiendo, estoy posibilitando que se queme carbono por algo, o sea, no se queme carbono, que se emita CO2 equivalente. Por lo tanto, es una opción, una emisión opcional. Tercer alcance, no es indirecta propiamente, pero si lo queremos agrupar, yo les facilitaría el tema y diría que podríamos agruparlos en directos, indirectos, directos el 1, indirectos 2 y 3, el 3 con un poquito de opcionales. ¿Por qué es importante el 3? ¿Y por qué puede ser muy fácil la huella de carbono y puede ser a veces un poquito vacía? Cuando las empresas solamente se van a lo que dice directas e indirectas, ¿saben qué tienen que hacer? Casi buscan un recibo de luz y dicen kilowatts por hora, 2000, listo, ya está. Ya tengo mi alcance 2, es la electricidad que compré y como, bueno, ¿cuántos litros de gasolina utilizaste? No, pues 1000 litros al año, listo, ya no tengo. Y yo voy a esas oficinas y veo computadoras nuevas, veo todos tienen un iPhone, veo que todos toman Uber y digo, caray, ¿y esto?
No, esto es opcional, esto no lo medimos. Pues claro, por eso te da tu alcance de 2 toneladas al año. Pero si lo midieras, te va a dar 700 toneladas. Claro, es muy fácil zafarnos de ese compromiso poniéndole el concepto de opcional. Yo por eso lo incluyo personalmente en mi metodología, incluyo como indirectos. Les recomiendo que lo hagan, también porque es más interesante, es más padre medir el huella de carbono, es realmente lo que tiene el corazoncito padre de la huella de carbono. ¿Cómo vemos? ¿Cómo veríamos entonces una matriz de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando medimos una huella de carbono? Bueno, pues vemos más o menos estos, hay muchos más. O si quieren, como les acabo de comentar, hay menos. Si yo solamente quiero salir del trámite, pues voy a sacar mi recibo de luz, voy a calcular, voy a ver kilowatts hora, lo calculo en CO2 y ya tengo alcance indirecto 2, consumo de electricidad. Oye, si tú toda tu industria estás basada en que estás quemando o estás produciendo, por ejemplo, carne, eres una industria cárnica, pues estás emitiendo CO2, mira, pues mira, calcúlate más o menos de todo lo que se libera de las vacas, de lo que quemamos de árboles, de madera, y ya tenemos alcance 1, alcance 2, bueno, ese es el puro alcance 1, y ya nos olvidamos. Oye, pero el inventario, oye, tu coche, ese Toyota que tienes enfrente que se generó del aire, oye, la ropa que estás utilizando, la calculadora que estás utilizando, el pizarrón, la energía que se utilizó para construirte tu oficina, eso no cuenta. Y precisamente ahí es donde tenemos que ir a los detalles. Normalmente los indicadores pueden ser el uso de generadores eléctricos. Si ustedes están usando el generador eléctrico, es decir, si ustedes están llenando de gasolina al generador, un generador de ustedes, y ustedes están generando electricidad, es alcance 1. Si ustedes están comprando a alguien que tiene generadores, es alcance 2. Y qué buena pregunta. Y justamente estas son las dudas que les agradezco que me hagan, porque son las dudas que nos quitamos, digamos, rápidamente cuando estamos haciendo el instrumento. Yo que les recomiendo que involucren consumo de electricidad, consumo de agua. No lo van a creer, pero no es tan común medir la huella de carbono del agua. Nosotros nos tardamos como 1 mes y medio para calcularlo hace ya unos años, porque había que calcular no la energía en traerla a la ciudad, pero también decir, mira, de esta energía, pues no toda es realmente emite carbono, porque como es de gravedad el traslado de agua, pues mucha va en bajadita, entonces esa no lo podemos tener en cuenta. Oye, pero se está utilizando esta agua de este lugar, ¿cuántos kilómetros viaja? Bueno, nosotros consideramos que es una buena idea calcular la energía que se está emitiendo para traer agua a una comunidad, a un lugar o a un edificio. ¿Es necesario? No siempre. ¿Es mejor? Yo creo que sí. Papelería, productos de limpieza, como vimos, combustible, transportación terrestre, productos de catering. Yo soy una empresa de servicios perdón, que había un microfonito. Eh, yo soy una empresa de servicios, yo pues, realmente ni consumo electricidad ni nada. Sí, pero estás comprando insumos y estos insumos los estás llevando al cliente. Y ahí es donde entra el segundo elemento, el inventario de carbono. Una cosa es lo que tú consumas y otra cosa es lo que tú estás dándole a otra persona. Vamos a hacer este ejemplo. Imagínense que este café, esta taza de café que tengo acá, consumió para generarse la taza de café, digamos, la cerámica, y para el café adentro, para calentar el agua, para traerlo del supermercado, consumió 2 toneladas de carbono. Bueno, yo compré el café, yo compré la cerámica, yo compré la máquina de café, yo estoy pagando el agua, estoy pagando la electricidad. Si me lo bebo yo y la taza sigue siendo mía, sigue siendo consumo mío y sigue siendo inventario. ¿Por qué? Porque la taza yo me la quedo. En el momento, y esto es lo padre de la medición de huella de carbono, en el momento que llega alguien conmigo y me dice, quiero tu taza, está padrísima tu taza, te la compro. Y aparte, pues dame un cafecito dentro.
y yo hago esto, le doy el café, la taza, y se la doy a esta persona, y esa persona se lleva el café y la taza, esa taza ya no es parte de mi inventario, entonces reduzco mi huella de carbono, reduzco mi inventario. Si además le di el café, ese café ya no va a pegarme a mi cuenta, va a pegarle a la cuenta de él. Por eso en servicios de catering es interesante. En servicios de catering, cuando yo estoy dando servicios externos, en realidad lo único que soy es un dueño temporal de la huella de carbono. Todos los productos que yo estoy comprando, en realidad se los estoy dando, le estoy atribuyéndoselos a otros clientes. Pero, ¿qué pasa si ustedes dan un servicio de catering interno? ¿Qué pasa si son ustedes una empresa que dentro de sus múltiples apoyos o generaciones bueno, dentro de sus múltiples actividades, tienen eventos, la fiesta fin de año, donde pues una persona es la que se dedicó a hacer el catering, pero es un catering interno, es decir, alguien de la empresa se dedicó a buscar los instrumentos, a buscar todo, los compró, las servilletas, los vasos, la comida, los trajo y esa persona se los dio internamente a sus clientes, no a sus clientes, a sus beneficiarios, es decir, a tu empresa. Pues si no salió de tu empresa, sigue siendo tuya. Si tú como empresa lo compraste y se lo diste a tu gente, sigue siendo tuya. A menos que tú digas, yo no tengo nada que ver con la comida, el café que se le da a mi gente, eso es bronca de ellos y me quito yo ese dato. ¿Qué significa? Que este tema de la huella de carbono es a veces tan arbitrario como uno quisiera. ¿Cuál es el problema cuando es arbitrario? Si es arbitrario y yo no le digo al mundo qué es lo que estoy tomando en cuenta, nadie me va a creer, porque pues es arbitrario, yo escogí qué es lo que estoy tomando en cuenta y qué no, y no estoy argumentando por qué. Si yo argumento, es otra historia. Si yo estoy diciendo las reglas de juego, es otra historia. Y por eso es importante lo que le llamamos los supuestos. Hay una pregunta. Roberto, al estimar las emisiones de alcance 3, ¿podría derivar en un doble conteo por el usuario y el prestador de servicios? La factura por el consumo de combustible, por ejemplo, podría definir al responsable del cálculo. Totalmente atinado, Yesa Mora, es totalmente atinado. Hay un riesgo de un doble conteo. Hay un riesgo en donde, oye, pues la persona que está bien, vamos a poner en el Uber. Yo a mis empleados les pago el Uber. Si yo lo pago, ¿qué creen? Va a mi consumo. O sea, yo estoy consumiendo, estoy generando huella de carbono. Si yo lo estoy pagando. Pero, si yo le digo, desde nuestras prestaciones como empresa, a ti te doy un subsidio o una prestación de 1,000 pesos al mes del Uber, ya es sueldo tuyo, ya es dinero. Yo lo estoy pagando, sí, pero en realidad también te lo estoy pagando de una doble forma. Entonces el consumo podríamos argumentar que es de las personas. ¿Qué es lo más fácil? ¿Quién tiene la factura? ¿Quién es lo más fácil de calcularlo? ¿Quién paga por el servicio? ¿Quién paga por la compra? En el momento que eso pasa a otras manos, como empresa, pueden ustedes también reducir su mitigación. Como persona, también. Responde a la pregunta de Jesús, el uso de paneles solares y equipos de recolección de agua de lluvia contribuyen entonces a reducir la huella de carbono. Es correcto. El uso del panel solar absolutamente reduce la huella de carbono. Hay que encontrar cuánto está en términos de consumo, en términos de cuánto se necesita. Por ejemplo, voy a calcular ese dato, no lo tengo, pero de cuánto es la huella de carbono de un panel de, por ejemplo, metro por metro. Vamos a inventar que es de, no sé, 25 toneladas. Si yo lo compro, pues ya compré una vez un panel y en mi inventario yo estoy año con año teniendo que reportar que yo tengo 25, 30 toneladas de carbono, de CO2 equivalente por ese inventario. ¿Qué gano? Que al año ya no reporto consumos. Es decir, en vez de 2 kilowatts por hora, ya no tengo nada porque lo estoy autogenerando, entonces se queda en mi inventario, ya no tengo consumo. Y en el momento que yo me deshaga de él, no por basura, no en residuos, sino que alguien más lo compre, yo ese inventario lo reduzco a cero. Si lo tiro a la basura, ¿de quién es el inventario? Sigue siendo mío, porque yo pagué y a nadie más se lo estoy dando.
Si es a la tierra, es de ustedes, no se pueden zafar. ¿Tiene alguna experiencia en medición para centros comerciales? Hicimos un estudio para eventos dentro de centros comerciales. Hicimos nosotros un evento para restaurantes, para corporativos, y ahora, precisamente ahorita estamos haciendo, no directamente su medición de huella de carbono, pero toda la medición de impacto relacionada con un centro comercial donde estamos involucrando todos estos elementos. Digo, a mí que me gusta este tema, es muy interesante. Quizá a mucha gente de ustedes no les guste, pero se los recomiendo. Cuando empiecen a hablar el lenguaje de los indicadores, se les va a encantar. Bueno, entonces ya tenemos inventario, tenemos consumo y ya sabemos más o menos los flujos. Yo lo estoy comprando, yo tengo la factura, sigue siendo mío. Yo pago al mes, sigue siendo mío. En el momento que yo pueda reducir o mi inventario o pueda reducir mi consumo, yo estoy mitigando mi huella de carbono. ¿Qué sucede en las grandes empresas? No pueden reducirlo a cero. Siempre va a haber una emisión de CO2 equivalente, siempre. Entonces lo que hacen es, ahora vamos a hablar de ello un poquito más adelante, tienen un CO2 equivalente, un tonelaje muy grande, y entonces como no se puede reducir, aunque metan todos los sistemas tecnológicos del mundo, entonces lo que hacen es lo mitigan. ¿Cómo lo mitigan? Con la compra de bonos, en un caso voluntarios y en otro caso obligatorios de CO2. Vamos a hablar de ello más adelante. ¿Qué calculadoras? Como les comenté, la plataforma mexicana de carbono es brillante, es excelente, es buenísima. Yo para un estudio donde no tenía unos datos correctos, para no tener que salir a campo, utilicé los datos de ellos y estuve contentísimo. Los tienen aparte actualizados. Carbon Footprint es icónico, o sea, es estándar global de cómo se mide la huella de carbono. Hablan ya también de certificaciones, tienen algo así como 12 o 15 certificaciones. La de Nature, todas son gratuitas, ¿eh? La de Nature Conservancy es también gratuita, es muy buena. Está en español, ¿eh? Es Nature Conservancy, pero la tienen en español. Y la de WWF, la famosa organización del Pandita, yo les recomiendo, creo que tienen varias, les recomiendo la que está de Londres, o sea, la de que termina en UK, es muy buena, gráficamente es muy agradable. Si ustedes quisieran, en terraetica.com utilizamos la de Carbon Footprint. Ahora, en términos ya no locales, sino en términos de metodología, lo que existe es el otro gran universo, que van de la mano, pero es el otro gran universo, el protocolo de efectos de gases invernadero. Así se llama, Greenhouse Gas Protocol. Al día de hoy se están integrando Greenhouse Gas Protocol y Carbon Footprint. Hace unos años eran las dos grandes respuestas o las dos grandes opciones. Carbon Footprint por un lado, que utilizaba algunos elementos de un estudio potenciado por la World Resources Institute, que aquí en México están ahí en Coyoacán, por cierto, y ese estudio que era realmente de donde está la información del protocolo de gases de efecto invernadero. Está incorrecto el dato, el protocolo de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el que tienen ustedes que utilizar? Yo les recomiendo que se vayan a la izquierda, a las calculadoras. El protocolo es muy bueno, pero hay un pequeño problemilla. Es muy bueno. El documento es brillante, es muy fácil, es muy accesible. ¿Cuál es el problema? Que es un tema nacional o es un tema de grandes industrias. Es decir, me parece que una de sus metodologías es cementeras de China. Oye, pues yo no soy cementera ni estoy en China, entonces quizás no me sirve. O su metodología está utilizando energía y evidentemente temas de gas, de petróleo, de diésel y me parece que también de agua. Oye, pero pues yo no tengo a nivel nacional, yo me gustaría calcular pues lo que tengo en mi oficina, entonces ya no les sirve el protocolo de greenhouse, de gases de efecto invernadero, les sirven las calculadoras. ¿Cuáles son las limitantes de las calculadoras? Vamos a ver. Normalmente las metodologías involucran algo muy sencillo, como vimos, tres elementos muy básicos, alcances, calculadora y compensación. En el caso que ustedes vayan a reportar, involucra alcances, cómo hiciste tu inventario de ciclos, bueno, pues si quieres meter ciclos de vida de tu producto, informes y da seguimiento. Listo. Eso es un poquito así la forma normal de hacer un reporte.
Pero para irse a algo más sencillo, para que ustedes puedan tener muy clara la idea de qué es lo que tiene que tener su metodología, yo les recomiendo estos 5 elementos. Tiene que ser relevante, tiene que ser integral, tiene que ser consistente, tiene que ser transparente y tiene que ser preciso. Oye, pues yo hice mi estudio, pero no supe si tenía que agregar que mis empleados caminan o toman una bici, bueno, no una bici, no, toman un Uber de su casa al metro. Yo solo estoy calculando del metro para acá. ¿Es válido? Oye, si resulta que todos tus empleados consumen 90% de su CO2 en ese recorrido de su casa al metro, pues quizás es relevante que lo tomes en cuenta. Oye, pero mira, es 0.002 o es imposible calcularlo. Entonces ya no es relevante. Ya no es relevante. Gracias, Sofía y Cucú, gracias por la invitación. Ya reportaremos por problemas de Webex. Por favor, compartan el video por la sesión para verlo, escucharlo después. Con mucho gusto les vamos a mandar el video. Tiene que ser consistente, tiene que ser, por ejemplo, un año que calculen ciertos elementos y al otro año, ya el otro año ya no, porque nos salió muy rápido, muy raro el reporte, pues ya mejor no. Tiene que ser consistente, tiene que ser transparente, repito, en los supuestos tienen que estar expresados qué es lo que están incluyendo, qué es lo que no están incluyendo. Y precisión, no se tienen que ir a gramos por CO2 equivalente, pero tampoco me digan, bueno, más o menos 1000 toneladas. Bueno, pues más o menos, ¿no? 950, tú más o menos involucra de 800 o 200 a 1200 o involucra de 995 a 1005 toneladas. ¿Qué tanta precisión? ¿Cómo lo calculamos? Y ya entramos directamente al cálculo. Lo más fácil, lo más sencillo, nuestra energía. ¿Qué es lo que más consume energía? Lo que más consume CO2, la energía. Ok, ¿cómo lo hacemos? Si ustedes están en casa, váyanse a su recibo de luz y el dato importante que tienen que obtener o tienen que buscar es kilowatts hora, su consumo. Olvídense de los datos de facturación, de la gráfica, el detalle, váyanse al detalle y váyanse al consumo kilowatts hora. Eso es el dato de donde a partir de ahí ustedes tienen que ver cuánto están calculando, cuánto están consumiendo. ¿Cuál es el problema? El primer problema con la energía. Si solamente nos vamos al de CFE, pues que no sabemos estrictamente, si no conocemos un sistema, el sistema de redes de energía y la generación de energía, transporte de energía, todo el tema precisamente que lleva a CENER, pues cómo están generando la electricidad. No solamente eso, si la que me está llegando a mi casa es térmica, es de gas, es de carbón, o sea, combustible, o es perdón, es de carbón o es de combustible. Es de qué tipo de energía me está llegando. No consume el mismo CO2, es diferente. Entonces, ¿qué hacemos si no conocemos? Aquí dice una pregunta, perdón, me la salté. ¿Sabe usted cuál es el porcentaje de los cumplimientos de actores obligados a reportar sus emisiones? ¿De qué manera las autoridades competentes hacen valer al respecto? Ahora al final voy a hablar un poquito precisamente del Registro Nacional de Emisiones. Y es un tema normativo y es un tema muy importante. Me gustaría enfocarnos al tema más voluntario, pero con mucho gusto lo tomo. En las grandes empresas, la medición de emisión de carbono en los productos lleva incluido la huella de carbono en el empaque. Depende. Ojalá y sí. Si no, lo tienen que decir. En nuestro caso, la cajeta que nosotros producimos involucra el cristal y el metal y la tinta para la tapa y la tinta para la serigrafía. Lo metemos porque consideramos que es pertinente, relevante, transparente, consistente, integral meter todos estos datos. Pero si ustedes van a una tienda y dicen CO2, este es el CO2, en algún momento deberían ustedes saber transparentemente qué es lo que están tomando en cuenta. Ahora les voy a dar la triste noticia. Yo no conozco productos que tengan CO2. Es decir, yo nunca he visto, y ahora sí que disculpen la ignorancia, yo nunca he visto un producto que diga en su empaque, este producto tiene tantos gramos de CO2. A nosotros fue necesario, para nosotros fue innovador incluirlo en la etiqueta, así como en la etiqueta nutrimental,
al lado viene lo que está contaminando ese CO2.